Hola, que Dios te bendiga. Hola, Víctor, y quiero dejar parte de nuestra clase del capítulo 9, que ya estamos concluyendo el primer fragmento del libro de Proverbios, así que tú puedes seguir continuando en el estudio también de los otros textos de Proverbios. Ya vimos el capítulo 1, del 1 al 7, vimos el capítulo 2, el 5 y hoy día el 9, el cual le he llamado invitación de la sabiduría y la insensatez, que esto está en Proverbios capítulo 9, verso 1 al 18. Y como mostramos, son dos mujeres o dos personas, en el sentido se personifica lo que es la sabiduría y la insensatez. Y yo aquí les coloqué dos dibujos mostrando a la persona o a la mujer que muestra este video que pusimos como parte de la introducción de la clase. Donde dice el capítulo 9, verso 1, dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, Proverbio 9.1. Y la comparación con la mujer insensata, que dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, Proverbios 9.13. Entonces, esta comparación de la sabiduría y la insensatez es el cierre de este primer fragmento del capítulo 1 al 9, porque ya mañana, el próxima clase comenzamos con el capítulo 10, que es el segundo fragmento. Y acá hay unos temas principales, el cual este texto se divide en tres partes. La figura de la mujer de la sabiduría y la figura de la insensatez, que invitan a una persona a venir a un banquete. Y también está la parte de los destinatarios, que es la parte al medio que vamos a explicar también. Y esta estructura, como decía, que tiene del capítulo 9, 1 al 6, es la invitación de la sabiduría. Los destinatarios o el cínico escarnecedor que le puse en nuestra clase, capítulo 9 del 7 al 12, y la invitación de la insensatez del capítulo 9, verso 13 al 18. Ahora, ¿cómo yo debo ver estas tres partes? Primero es como una comida, una cena abierta que hace la sabiduría, la que edifica la casa, la que construye. Y estos primeros 6 versículos nos muestran que esta sabiduría es personificada otra vez en el libro de Proverbio, que nos muestra a esta persona que construye una casa, verso 1 del capítulo 9. Labra 7 columnas para la casa, para la construcción. Les dije también y les dejé el resumen que el número 7 representa lo que es la perfección, o sea, una casa bien edificada. Y la idea aquí puede ser que la casa de la sabiduría es una casa completa, fuerte e ideal, que no se destruye, pensando también en un concepto que vamos a tomar del Nuevo Testamento. Una casa grande, bien construida, la cual puede traer muchos invitados. Podemos hacer una comparación incluso con la parábola del sermón del monte, cuando termina el capítulo 7, los últimos versículos, donde dice el hombre sabio construye una casa, más el necio la construye en otro lado y ante las dificultades de la vida esta casa se derrumba. Entonces este cierre de fragmento nos muestra estas tres partes, que es la invitación de la sabiduría, los destinatarios y la invitación de la insensata. Ahora veamos a esta persona. Dice que edificó su casa, labró 7 columnas para la casa, mató a sus víctimas, que se refiere a los animales preparados para la cena. O también una traducción de la Biblia de las Américas, que hablamos de otras traducciones, ha preparado su alimento. Mezcla el vino, que puede referirse a la práctica judía de mezclar el vino con el agua o con otras especies para que sea de mejor sabor. Puso la mesa, dice el versículo 2. Envía a sus criadas a buscar, a llamar a los invitados. Y la misma sabiduría clama sobre lo más alto de la ciudad para invitar. Invita a las personas simples, que hablamos un poco de las personas simples, que son los que tienen inexperiencia, a los que buscan la sabiduría en poder entregarle herramientas. Y además de preparar carne y estos alimentos, hay pan y vino bien preparado, dice el versículo 5. Ahora, como hace este llamado a esta mujer, que dice el versículo 4, 5 y 6, también podemos tomar alguna referencia al Nuevo Testamento, que Jesús también hace llamados. Jesús en una de las parábolas habla que invita, manda a buscar a las personas para que vengan a la fiesta. Y el lugar donde la sabiduría hace la fiesta también puede hacer alusión a la casa de los rabinos, donde tenían sus discípulos para enseñarle. Y como les decía, que en esta casa era una invitación abierta a las personas que querían tomar de la sabiduría inexperta de falto de cordura, porque también quiere dejarle algo. Entonces esta casa bien preparada es una casa que va a entregar
además de una rica fiesta con buena comida, va a entregar sabiduría, va a entregar consejos de vida, dichos como habíamos explicado en la primera parte, qué significa sabiduría. Pero también nos encontramos con la mujer insensata, del versículo 13 al 18. Es el llamado de una mujer insensata. Esta sección completa dice, lo opuesto acerca de la sabiduría. Lo que se opone a la sabiduría es la otra casa. Y aquí trata que la mujer necia también hace un llamado a los inexpertos cuando se acerquen a su casa y pasan por una puerta, en un sentido que hacen una invitación. ¿Y cómo es la mujer insensata? Doña Necedad, en un comentario de la Biblia Nueva Jerusalén, sentada en la puerta de su casa, se disputa con Doña Sabiduría, con la sabiduría, la atención de los inexpertos e insensatos, pero mientras ésta ofrece pan y vino en un ámbito educativo sapiencial, que es el sentido de la mujer sabia, acá la insensata solamente recurre al atractivo de ella o de sus palabras, en el sentido de una complicidad de lo prohibido, y solamente tiene pan y agua robado. Ahora, también la insensatez hace un llamado, clama de los lugares altos de la ciudad, y ella también llama a los simples, como lo dice el 14 en adelante. ¿Y qué ofrece la insensatez? Ofrece pereza primero que nada, porque ella está sentada buscando personas, solamente a los que pasan, observa, mira. La insensatez ofrece una comida en secreto, oculto. La insensatez ofrece lo que robó, lo que no era suyo. Y ahora, ¿qué pasa con los invitados de la insensatez en el verso 18? Lo que nos dice que van a la muerte, donde está el Seol, el lugar del olvido. También vimos una comparación o unos contrastes que están en el comentario Mundo Hispano, que la sabiduría edifica su casa, la necedad solamente se sienta, esperando. La sabiduría ofrece un banquete de carne, pan y vino. La necedad solamente ofrece agua y pan robado. La sabiduría coloca o envía a sus criadas para hacer las invitaciones. La necedad va ella sola. La sabiduría tiene un mensaje, la necedad también tiene un mensaje, pero el destino de la sabiduría es la vida y el destino de la insensatez es la muerte. Por eso hay semejanza entre estas dos mujeres o estas dos miradas de la sabiduría y la insensatez. Y en ciertos aspectos este contraste definido que hace una separación de ambas, uno tiene que ver que hace un llamado. Entonces este llamado está pensando en los jóvenes inexpertos que salen de la casa y salen sin los consejos, sin la enseñanza de un rabino, sin la intervención de un padre o una madre en la enseñanza, y son presa más fácil de caer en la insensatez. Pero si el joven tiene algo que lo despierta para poder aprender, él va a escoger la casa de la sabiduría. Y en estos contrastes también nos encontramos con los destinatarios, los cuales está llamada la Reina Valera escarnecedores. En otra versión habla de los malvados, y una que yo les tomé y les coloqué en la clase, en los cínicos, el cual se refiere a una persona insolente y malvada. Y también en estas comparaciones también encontramos con el joven inexperto y el discípulo, aprendiz o el hijo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay como tres tipos de personas. Pero a los que va destinado de estos versículos del 7, 8, 9, 10, 11, son los escarnecedores, los cínicos, los que ya no tienen vuelta. Y por eso es como un rabino que se para a decirle, miren la vida, miren la sabiduría y adquiéranla, porque esto va a tener vida en usted. En cambio ya el escarnecedor no tiene vuelta, no tiene un sentido de poder mejorar o cambiar. Y esto también está mostrado en el capítulo 1 del verso 9 en adelante, estos amigos malvados que invitan a este joven que no tiene concepto de vida, no tiene un sentido de decisión sobre lo que es bueno y es malo. Entonces estos destinatarios, el autor nos muestra que está entre medio de la sabiduría y la insensatez, estos destinatarios que son los escarnecedores y los cínicos. Pero en cambio el que toma sabiduría va a ir por la escuela de un hijo que escucha a un padre sus consejos o un discípulo que escucha a sus rabinos. ¿Se acuerdan que el capítulo 5 decía este discípulo o este aprendiz que se fue con la mujer ajena extraña? Dice, ¿por qué no le hice caso a mis mentores, a mis rabinos, a mis maestros? Porque hay un sentido de arrepentimiento. Entonces, aquí uno debe trabajar en el sentido de poder enseñar
a nuestros hijos o a nuestros discípulos. Ahora, desde la práctica pastoral, dice uno de los versículos, dice, el temor de Jehová, que vuelve a tomar Reina Valera, pensando el capítulo 1, verso 7, es el principio de la sabiduría, pero aquí agrega, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. De lo que es la aplicación pastoral. ¿Qué debemos hacer en estos tiempos? Hay una brecha entre la sabiduría y una brecha entre la insensatez. Y si uno no intervino como padre en el proceso educativo de nuestros hijos, ellos pueden escuchar a la sabiduría o a la insensatez. Pero si son inexpertos, la insensatez trabaja muy bien el sentido de buscarle la debilidad de la persona. Porque está pensado también en la mujer ajena, extraña, que con sus labios habla, con sus labios se acerca, buscando el despertar en este joven inexperto y poder traerlo. También le ofrece pan y agua, le ofrece quizás no una fiesta gigante, pero lo que le está ofreciendo puede ser la pérdida de la vida de la persona. Por eso el verso 18 termina de esta manera. Se los voy a leer, que los tengo acá en una... Dice Reina Valera, dice, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol, que es de la muerte. O sea, es el fin de aquellos que se van por la insensatez. Y hablamos en clase cuántas personas han optado por la insensatez y el final de sus días es la muerte. Y esto que significa la esfera de los muertos, lo profundo del Seol, que esta palabra quiere decir el reino de los muertos. Ahora la casa de esta señora, la insensatez, no es una casa si uno lo observa. Al final es una funeraria. Entonces, desde la práctica pastoral, yo debo instruir a mis hijos en edificar con la sabiduría. Pensemos en esta parábola de Jesús que está terminando. O sea, el que escucha mis palabras y las pone en práctica, lo voy a comparar a un hombre que construye la casa en la roca. Construye la casa donde se va a quedar parado ante las dificultades de la vida. Y aquí habla el versículo 1 que construye su casa. Entonces, uno debe enseñarle a los hijos a construir con sabiduría, a reunirse con la sabiduría. Por eso hay un concepto de fiesta. Escuchar el llamado de la sabiduría cuando hace el llamado, aprender y saber mis prioridades con la sabiduría, saber qué voy a escoger. Por eso dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que estamos con esta clase ya culminando el capítulo 9, en esta exégesis pastoral que hemos hecho. Y el proceso de aprendizaje, personalmente, para mí ha sido muy bueno y muy enriquecedor poder aprender de los proverbios de una manera más profunda. Siempre, como le había dicho, lo había mirado como consejos de vida. Y nunca lo había pensado en un sentido de educación sexual, en un sentido de saber otras áreas más que uno desconoce. Y uno de nuestros alumnos nos explicaba que muchas de nuestras cárceles está llena de gente que escuchó la insensatez. La sabiduría quizás estuvo ahí, se acercó, le hizo el llamado, pero escogió la invitación de la insensatez. Y eso es una decisión. Por eso también les comentaba en las preguntas que nos hacíamos como grupo de estudiantes, que la iglesia también debe intervenir en nuestra sociedad para que la sabiduría tenga más voz, para que la sabiduría espiritual tenga más voz y puedan venir otras personas inexpertas a construir con la sabiduría. Así que, queridos alumnos, queridos amigos del camino, estudiemos, les estoy enviando por correo todo el material y también estos 4 videos lo pueden ver porque ya vamos a tener una evaluación que hoy día se la estoy dejando. Que Dios les bendiga.